Buenas tardes a todos y bienvenidos a el segundo webinar sobre interpretación de analíticas de suelo. Nos estáis preguntando que la versión 1, que para acceder a los materiales y demás, no os preocupéis porque esta segunda versión ha sido hecha para intentar sobre todo solventar las dudas que tenéis a lo mejor de la primera. Vamos a tocar los mismos materiales que la edición 1 y ampliados, ¿vale? Esperemos que os resulte completamente interesante. Podéis preguntar en cualquier momento. Los que estáis en Zoom podéis preguntar en el panel de preguntas y respuestas o en el chat. Los que estáis en Facebook podéis preguntar en el panel también de preguntas en el chat de Facebook. Y los que estéis en YouTube, cuando nos veis en un futuro, pues también podéis hacernos las consultas. También os indico que para todas aquellas personas que se estén conectando o que nos estén conociendo ahora mismo desde Facebook, podéis acceder a la página de Fertivoz para hacer clic en un apartado que pone recibir materiales del webinar y lo podréis recibir mañana todos en vuestro mail. Comenzamos con el webinar. En primer lugar, os indico aquí la parte del índice que vamos a seguir. Es un índice muy sencillo, no queremos hacer un webinar complicado. Hemos tomado como ejemplo una analítica de las más básicas que hacemos aquí en Fertivoz. De esta forma podéis interpretar una serie de valores porque lo que queremos es que conozcáis vuestro suelo y que sepáis interpretar una analítica cuando os la entregamos. Pero primeramente las presentaciones, ¿vale? ¿Quiénes somos nosotros? Pues mirad, Fertivoz es un laboratorio dependiente de Agrosmart Solutions, ¿vale? Contamos con nuestras instalaciones en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en el municipio de Villamayor, perteneciente a la provincia de Salamanca, ¿vale? Y nuestra misión es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores, técnicos de campos y agricultores con inquietudes. Es nuestra misión, la de conseguir rentabilizar mucho mejor el sector agrícola y de una forma sostenible, que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Aquí vienen las primeras preguntas. Yo estoy harto en mi caso de ir a ferias, de ir a eventos, de dar conferencias y que muchas veces cuando hablas con un agricultor, con alguien, te sabe decir sin ningún tipo de problema, oye, ¿cuántos caballos tiene de potencia su tractor? ¿O qué tipo de arado tiene? ¿O qué tipo de grada? Y después le preguntas, oye, ¿qué pH tiene tu suelo? ¿Qué contenido de materia orgánica? ¿Cómo está el balance de nutrientes? Y no somos capaces de dar respuesta a estas preguntas. Son preguntas elementales que tenemos que conocer porque el suelo es un sistema vivo, ¿vale? No es un conjunto de rocas y piedras con las que pasamos por encima con la maquinaria y ponemos ahí una semilla o ponemos un árbol y sacamos frutos porque sí. No, ¿vale? Es un conjunto, un elemento vivo donde tenemos pues, elementos minerales, elementos que forman unas estructuras, ¿vale? Tenemos también microorganismos, tenemos materia orgánica y que variando sus características físicas y químicas, ve alteradas sus posibilidades de producción. Y lo ve alterado de una forma enorme. Muchas veces cuando tenemos este tipo de problemas de bloqueo de nutrientes o un mal aprovechamiento de algún cultivo, no es porque estemos escasos a lo mejor de algunos nutrientes, sino porque los tenemos simplemente bloqueados. Y se pueden desbloquear de una forma muy sencilla. Pero hombre, vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de un análisis de suelo, tenemos que tener en cuenta que recibimos esa hojita, ¿vale? No vamos a hablar de cómo hacer la analítica, solo vamos a dejar para que veáis otros vídeos que tenemos hechos, ¿vale? Sino que tenemos que identificar las partes específicas de la analítica, tenemos que conocer el motivo de la disposición y qué nos resulta de interés cuando queremos interpretar esta analítica. Aquí podéis ver una analítica de la analítica más básica que tenemos nosotros en Fertivoz, un análisis muy barato, ¿vale? Y nos da aquí pues bastantes datos, ¿vale? En primer lugar tenemos la parte superior donde tenemos la fertilidad física. Luego pasamos a la concentración de macronutrientes primarios y secundarios. Hay una tercera parte donde definimos las unidades fertilizantes disponibles. Nosotros aquí calculamos los kilos de fertilizante que tenemos en nuestra superficie de cultivo. Esto no se hace aquí, ¿vale? Ha metido como información, pero no solemos tenerlo en cuenta las básicas. Obtenemos también las características hidráulicas, muy importante en las explotaciones de cultivo de regadío. Definimos también el estudio de carbono y materia orgánica. Esto lo hacemos por una razón muy sencilla. Si queremos luchar contra el cambio climático, los agricultores somos los que tenemos la sartén por el mango, porque el gran sumidero de carbono, el sitio para tener fijado el carbono que nos provoca la mayor parte del cambio climático, del incremento de temperatura, se puede quedar fijado en los suelos, formando un suelo rico en nutrientes, ¿vale? Los grandes sumideros de carbono son los suelos. Así que cuando nos encontramos estos ecologistas que dicen que la agricultura contamina,
completamente en contra, se equivocan, no tienen absolutamente ni idea de lo que es un ecosistema natural y un ecosistema agrícola, y que quien lucha contra el cambio climático, ¿vale?, son también los agricultores. Y aquí tenemos el ejemplo que la gente decía hace meses que la agricultura contaminaba, que la ganadería contaminaba. Estamos ahora mismo con esta terrible pandemia a nivel internacional con el COVID. ¿Y qué sucede? La agricultura y la ganadería siguen hacia adelante, producen como lo están haciendo normalmente. Y sin embargo la contaminación ha bajado muchísimo. ¿De quién era la culpa? Pues mirad, la respuesta creo que es evidente, que no voy a darla. Damos también una determinación de la salinidad de los suelos. Es muy importante que conozcamos este parámetro, siempre siendo críticos, como habéis visto en otros webinars que hemos dado. Y el índice RAS y PSI, que os explicaré más adelante en qué consiste. Tenemos que conocer, ¿vale?, el motivo de la disposición. Nosotros, esta disposición que quedó aquí hecha, como podéis ver, es que en primer lugar trabajamos con un conocimiento textural. Para nosotros es muy importante conocer la textura del suelo. La textura del suelo nos va a permitir, por ejemplo, identificar si un cultivo se adapta bien o no a ese suelo. El tipo de maquinaria agrícola que podemos emplear, el tipo de sistema de riego, todo eso lo podemos saber con la textura, con la clasificación textural, ¿vale? Tenemos también que identificar las primeras desviaciones que podemos encontrar en nuestro suelo. Para mí es clave en cualquier tipo de suelo. Lo primero en una analítica, antes de saber todo lo demás, es saber qué pH tiene ese suelo y qué conductividad y nivel de materia orgánica. Esto es clave, ¿vale? Luego tenemos que definir el estado nutricional. El estado nutricional lo definimos con los macronutrientes. En el caso de los básicos, en los análisis completos, pues evidentemente vemos diferentes tipos de micros, de algunos hablaré posteriormente, pero hablamos de los macronutrientes de tanto los primarios como los secundarios, que es lo segundo que tenemos que atajar como si hay deficiencias y demás. Luego pasamos es un nutriente en realidad también el sodio en pequeñas unidades, en pequeñas cantidades, es esencial para las plantas, pero en partes muy pequeñas, y que nada más que tenemos un nutriente que se dispara, ¿vale?, que causa un efecto nefasto, es el sodio, uno de ellos. Nos provoca salinidad y nos provoca también un incremento del índice de relación de absorción de sodio y del porcentaje de sodio intercambiable. Y luego finalmente la salinidad. Entonces, ¿qué nos resulta siempre de gran interés cuando interpretamos una analítica del suelo? En primer lugar, la textura, después el pH, electroconductividad, materia orgánica y la relación que tenemos, ¿vale? PSI y RAS y las unidades fertilizantes. Esto es muy interesante cuando queremos estimar la dosis óptima de fertilización. Bueno, procedemos a identificar cada una por separado. Aquí podemos ver la fertilidad física. Nosotros siempre lo que tenemos que identificar, no nos vale esta definición en la que estamos, que nos dicen muchos libros, que cogemos del suelo, un poco del suelo, lo apretamos con las manos o le damos agua para saber si es un suelo, si es francoarcilloso, plástico, si es arcilloso. No, eso falla mucho. Hacernos una idea con esto es demasiado burdo. Cuando con una analítica con Buyucus somos capaces de sacar sin ningún tipo de problema el porcentaje que tenemos de limos, arcillas y arena, ¿vale? Este porcentaje, conocerlo es esencial porque nos va a permitir hacer un cálculo de las características hidráulicas del suelo. Conocer la clase textural del suelo también nos permite identificar qué tipo de suelo vamos a tener y si nos aguanta bien la nutrición, si se puede lixiviar muchos nutrientes, cómo se puede comportar el nitrógeno. Todo esto lo sacamos también con la clasificación textural. Y luego también un valor muy importante es que tenemos que saber definir la profundidad del suelo cuando estamos definiendo el horizonte donde vamos a tener el máximo desarrollo radicular de nuestro cultivo. Por ejemplo, aquí, si tenemos un horizonte donde estamos analizando de 35 centímetros, sabemos que nos estamos basando en un cultivo de hortícolas. Si estamos trabajando en un cultivo con frutales, con cultivos leñosos, cultivos permanentes, lo recomendable mínimo es hacer siempre dos analíticas. Una primera que sitúe 20-35 centímetros de profundidad y otra que sitúe entre 80 centímetros y 1 metro de profundidad, para hacernos una idea de cómo está el perfil del suelo. Luego tenemos aquí otra valoración que a nosotros nos encanta hacer y que nos brinda muchísima información, que es el delta pH. El delta pH lo hacemos analizando el pH del suelo de dos formas diferentes. Uno de ellos con saturación en agua destilada y otro en saturación en cloruro potásico, ¿vale? Este valor de delta pH siempre es diferente porque cuando estamos analizando con agua destilada, el agua destilada no nos aplica ningún tipo de característica al suelo, sin embargo,
entonces estamos viendo el pH de forma más natural posible, pero cuando hacemos la medición con cloruro potásico 0,1 molar, lo que estamos haciendo es extrayendo los cationes del complejo de cambio del suelo, sustituyendo por el ion, tenemos aquí el anión cloruro y el cation potasio, desplazamos estos cationes que tenemos en el complejo de cambio y entonces nos baja el pH, vamos a tener un pH de medición más baja, pero lo que estamos haciendo de esta forma es simular el pH que se va a generar alrededor del sistema radicular de la planta. Y esto es muy importante saberlo, porque a veces podemos tener bloqueos de nutrientes en nuestro cultivo, y no porque no lo tengamos disponible, sino porque ha bajado el pH alrededor del sistema radicular de la planta y se ve bloqueado. Esto nos puede pasar con fósforo, nos puede pasar, por ejemplo, con magnesios y demás. Sin ningún tipo, es muy común que suceda. Sin embargo, después, cuando queremos tener una valoración ya de clasificación como la que vemos aquí, pues tenemos, por ejemplo, un pH de 5,2, es un pH bajo, tirando a ser problemático. Por ejemplo, este pH seguramente nos pueda generar a futuros una toxicidad en la planta por aluminio, ¿vale? La conductividad eléctrica, lo decimos en otros webinars, tener un rango alto, medio, bajo, aquí se ve que tenemos un rango medio, ¿vale? Pero a lo mejor podríamos tener un valor de 800, 900 y podemos decir, que si según la clasificación que nos da la FAO o que nos da la USDA, más de 250 es alto o muy alto. No tiene por qué. Aquí hay que ser críticos. No es lo mismo un suelo arcilloso que un suelo arenoso o un suelo francoarcilloso. Es decir, cuando queremos saber si tenemos un suelo salino, tenemos que conocer los cationes que tenemos en el complejo de cambio para poder definir, oye, ¿es un suelo salino a nivel de que es muy fértil o es un suelo salino porque tiene sodio y puede ser muy malo para nuestros cultivos? Es lo que tenemos que ser muy críticos con esta información. Y luego, el contenido en materia orgánica. El contenido en materia orgánica, yo siempre recomiendo por encima de un 3, ¿vale? Cosas mías, porque es el gran sumidero de carbono, porque nos permite retener mejor los nutrientes, nos permite también evitar oscilaciones térmicas y es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí podemos ver que lo importante, como os indicaba, es el porcentaje de limos, arcillas y arenas. La clasificación que tenemos de triángulo textural. Esto lo podéis encontrar en cualquier página de internet, incluso en el blog de Fertibos. Debidamente explicado de cómo analizamos esto y por qué motivo. La valoración del delta pH, como ya os estaba indicando. El rango de pH, os quiero indicar aquí, hoy es solo interpretación, no es cómo funciona la dinámica de los nutrientes en el suelo, son otros webinars que podéis ya encontrar en YouTube. Y es que cuando tenemos el suelo por debajo de 6, ya empezamos a tener problemas en la absorción de nutrientes de bastante en los cultivos, ¿vale? Tanto debajo de 6 como por encima de 8. Aquí quiero indicaros una cosa. Cuando analizamos un pH en agua destilada, si estamos por debajo de 7, ¿vale? Pues es muy buen referente tomar como ejemplo la medición con agua destilada. Si estamos por encima de 7 con agua destilada, es muy interesante tomar como referencia la medición del pH en cloruro potásico, ¿vale? Sé que es una parte complicado, pero si tenemos, lo vuelvo a repetir, el pH por encima de 7 con agua destilada, es importante tomar como referencia la medición en cloruro potásico. Y si lo tenemos por debajo de 7 en agua destilada, ¿vale? Es importante tomar como referencia la propia agua destilada. El motivo, la simulación de absorción dentro del sistema radicular, ¿vale? Aquí hablamos de la materia orgánica y el porcentaje de carbono-nitrógeno. Indicaros una cosa muy importante, que es que también nosotros, por ejemplo, aquí medimos el método de medición de la materia orgánica, hoy por hoy usamos el método de calcinación, jamás por encima de 430 grados centígrados. Muchas veces, cuando hacemos una comparativa con otro laboratorio, nos dicen, es que el otro laboratorio nos está indicando el porcentaje de materia orgánica más bajo. Y les hago una simple regla, que es la conversión de materia orgánica a carbono orgánico, y nos salen ya los resultados equivalentes. ¿Por qué? Porque están analizando de otra forma, están haciendo una determinación de otro tipo, que no es, por ejemplo, la de oxidación, sino que puede ser la del dicromato potásico y demás. Y entonces lo que estamos obteniendo es el valor de carbono orgánico.
La relación materia orgánica, carbono orgánico es 1,725. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos el valor de la materia orgánica y la dividimos entre 1,725, vamos a sacar el valor de carbono orgánico. Y el valor de carbono orgánico siempre es inferior al de materia orgánica. La electroconductividad, en la parte inferior, os marcamos de la analítica, como visteis, un pequeño recuadrito que hablaba sobre la salinidad del suelo. Esto es un valor que nos saca el riesgo de salinidad o no salinidad del suelo por litro, teniendo en cuenta solo única y exclusivamente la electroconductividad. Os lo explicaré también posteriormente. Aquí hablábamos de la densidad, que siempre la calculamos en gramos centímetro cúbico, y esto nos permite determinar en el horizonte que estamos analizando el peso de la hectárea. Y de esta forma también calcular la cantidad de agua, los recursos hídricos que tenemos que emplear. Vamos a proceder a definir cómo analizamos cada uno de estos macronutrientes primarios y qué información nos da al respecto. Aquí veis la típica tabla que estamos haciendo. Dependiendo también el tipo de suelo, empleamos un sistema extractivo u otro, pero bueno, os lo explico aquí, ¿vale? Nosotros, laboratorios Fertibos, siempre cuando analizamos los nitrógenos, no analizamos por Yelda, porque nuestra labor es la de la consultoría agronómica para los técnicos de campo y para los agricultores. A nosotros no nos interesa saber el carbono que vamos a tener, el nitrógeno que vamos a tener disponible dentro de un año. A nosotros nos interesa saber el nitrógeno que vamos a tener disponible en 6 meses y lo que tenemos disponible a corto y a medio plazo. ¿Y eso qué significa? Que nos interesa saber el nitrógeno que tenemos disponible en forma de nitrato, el nitrógeno que tenemos disponible en forma amoniacal, el nitrógeno que tenemos disponible en forma orgánica, ¿vale? Cada uno de estos sistemas utilizamos una forma diferente de analizarlo. Por ejemplo, el nitrógeno amoniacal lo medimos mediante Nessler. El nitrógeno en forma de nitrato es una absorbancia por colorimétrica y el nitrógeno orgánico lo sacamos por calcinación, ¿vale? De aquí sacamos un baremo de nitrógeno total. El nitrógeno, si nos vamos a la documentación oficial, la bibliografía, nos dicen que tenemos que encontrar sobre 200 ppm o 300 ppm para considerar un valor medio. Yo ahí discrepo con estos valores. Nosotros te hemos puesto esos valores de referencia, pues son los oficiales. Pero yo cuando encuentro suelos por encima de 100 ppm de nitrógeno amoniacal, normalmente digo que es un suelo que está bien fertilizado a nivel amoniacal, ¿vale? De ahí también es muy importante que interpretemos los kilos que tenemos disponibles por hectárea, ¿vale? El nitrógeno nitrato, hoy por hoy, por suerte, estamos viendo, está cambiando la tendencia de la gente de aprovecharlo. Nosotros hemos observado, a través de las analíticas de savia, por ejemplo, que los cultivos que tienen un contenido de nitrato en savia superior son plantas con una mayor tendencia a la contaminación fúngica, una mayor tendencia al ataque de patógenos como puede ser el pulgón, y por eso nosotros solemos, yo en mi caso, a nivel de consultoría, no recomiendo el nitrógeno en forma de nitrato. Tampoco nos vale de que echemos, por ejemplo, el nitrógeno que tenga un 50% de nitrato en pleno mes de febrero o marzo en España, porque es que la planta no lo va a absorber bien, porque no está en correcto desarrollo, por lo menos en las zonas de los cultivos de secano y demás. No es lo mismo esto que a lo mejor en una almería, un cultivo de invernadero, ¿vale? La planta lo absorbe muy rápido, pero es que se lava, lo perdemos muy rápido. Y es que estamos tirando dinero, porque si aplicamos por hectárea 50 kilos de nitrato, ¿vale? Imaginar que aplicamos 100 kilos de nitrógeno, donde el 50% en forma amoniacal y el 50% en forma de nitrato. Es que nos cae una lluvia de 15 litros, de 12 litros, y ese nitrato lo hemos perdido porque se nos ha lixiviado las partes inferiores del suelo. Y tenemos un problema medioambiental porque estamos contaminando los acuíferos. Aunque ese nitrato después, si sacamos el agua del acuífero porque estamos utilizándolo para regar, lo volvemos a tener disponible para nuestros cultivos. Pero a mí el nitrato no suele gustarme. Os lo digo así. Es en mi opinión. A lo mejor otras personas discrepáis y creéis otra cosa. Libremente, cada uno tenemos nuestro punto de vista. Otra cosita muy importante, el nitrógeno orgánico del que tenemos, que nos marque aquí la tabla, siempre vamos a tener disponible en un periodo de unos 6 meses, en época cálida, ¿vale? Muy importante también tener en cuenta esto, el 50%, ¿vale? El fósforo. Nosotros, Fertibos, medimos el fósforo que tenemos disponible para nuestro cultivo. No nos vale de nada hacer un ataque con ácido a un suelo para ver todo el fósforo que tenga disponible, ¿vale? ¿Por qué? Os lo voy a explicar. El fósforo es un nutriente que, aparte de que tenemos que tener mucho cuidado con él y cuidarlo porque es un macronutriente que no es renovable,
lo sacamos única y exclusivamente de minas, la cantidad que tenemos de fósforo es muy limitada, ¿vale? Y el fósforo, cuando tenemos que baja el pH por debajo de 6, se nos empieza a bloquear con el... se nos empieza a generar bloqueos, sobre todo con el aluminio, y si baja por debajo de 5,3, el bloqueo de aluminio y de fósforo es brutal, ¿vale? Sin embargo, también tenemos otro problema cuando tenemos un suelo por encima de pH 7,7, 8 en agua destilada, el fósforo empieza a reaccionar con el calcio y nos forma fosfatos de calcio, que no están disponibles en corto para la planta, ¿vale? Ese fósforo lo podemos volver a tener disponible para el cultivo. ¿Cómo? Pues de una forma muy sencilla. En el caso de que siendo con pH ácido, subiendo el pH del suelo, ¿vale? En el caso de que tengamos el pH básico por encima de 7,7, 8, tenemos que bajar ese pH, incrementar el contenido de materia orgánica de los suelos para incrementar el contenido de microorganismos que solubilicen ese fosfato. Y no va a ser disponible a corto plazo, ni mucho menos, ¿vale? Solubilizar los fosfatos de calcio es muy complicado, ¿vale? El fósforo nosotros lo que hacemos, lo extraemos con la solución de Melis 3, que nos permite extraer el fósforo en todo tipo de pH cuando está disponible para la planta y analizamos la cantidad que tenemos, ¿vale? Nosotros podríamos sin ningún tipo de problema analizar todo el fósforo que que podríamos tener disponible en el suelo de alguna de las dos formas, ¿vale? A medio plazo o largo plazo. Es hacer un ataque con ácido, con agua regia, por ejemplo. Pero esto se hace bajo encargo solo cuando se quieren analizar suelos para ver el potencial de fósforo pues de aquí a 10 años, ¿vale? Esas son metodologías de cultivo de manejo agronómico que se tienen muy en cuenta hoy en día. Hay bastantes empresas, por ejemplo, en América y en España que están haciendo esto. Y oye, es una nueva técnica, una nueva forma de concebir el suelo, el manejo agronómico. Nosotros siempre con las analíticas, si no se dice otra cosa, analizamos el fósforo disponible, porque es que es lo que de verdad tenemos disponible para el suelo. Y aquí también me voy a hacer una pista. En mi caso, la FAO recomienda, y la USDA, que cuando tenemos menos de 35 ppm de fósforo, el suelo es muy bajo. En mi caso personal, yo recomiendo tener el fósforo por encima de 50 ppm, pero si tenemos el suelo por debajo de 12 ppm, vamos a tener graves problemas en la planta. Y muchas veces estamos acusando algún tipo de deficiencia y no es porque nos falte calcio, no es porque nos falte magnesio, no es porque nos falte nitrógeno, si es porque la planta no tiene un correcto desarrollo radicular por deficiencia de fósforo y vemos otro tipo de deficiencia, ¿vale? Así que es muy importante el fósforo. El potasio nos pasa lo mismo, ¿vale? Es muy fácilmente extraíble en los suelos para analizarlo. Nosotros analizamos el potasio disponible, es lo que nos interesa, saber lo que tiene la planta disponible para su correcto desarrollo, ¿vale? Siempre que estamos a maduración de fruto, a engorde de fruto, tenemos que tener en cuenta el potasio. El potasio es, aquí siempre se decía, ¿no? Cuando quieres que cargue kilos un árbol, o quieres que cargue kilos una tomatera, es el potasio que tienes que aplicar. Tenemos muchas formas de aplicar potasio y es un elemento que, bueno, suele estar muy disponible en los suelos. Nos encontramos también zonas de cultivo de hortícolas para producción de hoja verde, donde tenemos el nivel de potasio por las nubes. Quiero indicaros una cosa, a mí más de 200 ppm de potasio no me da ningún tipo de miedo. Cuando me da miedo el potasio es cuando lo tenemos por encima de 800, 900 ppm. Esto pasa mucho por exceso de fertilización con cloruro potásico en algunas zonas de cultivo. Por ejemplo, en la zona de la Vera y Talayuela, que se cultiva tabaco, se echa muchísimo potasio. Pues tenemos suelos con exceso de potasio. Y el potasio nos está provocando un antagonismo en la absorción de nutrientes esenciales como el calcio o el magnesio. Sé que hoy no es hablar de química, pero aprovecho para indicarlo, ¿vale? Luego tenemos macronutrientes secundarios. Estos macronutrientes secundarios no es que no sean importantes, ¿vale? La nutrición vegetal toda es importante en todos sus nutrientes, porque aunque de los que necesitamos mayores cantidades son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, en primer lugar, y luego calcio, magnesio y sulfato, no significa que una deficiencia de silicio, de molibdeno o de boro no sea importante, no, porque la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Con que tengamos una deficiencia de cualquier micronutriente u oligoelemento, se va a ver seriamente comprometida nuestras producciones, ¿vale? Muchas veces podemos estar matándonos a echar los macronutrientes primarios y secundarios, que como tengamos una deficiencia de zinc o de boro, le hemos liado. También sucede lo contrario. Si tenemos un exceso de alguno de estos fertilizantes, ya sea de micros o macros,
vamos a tener muchos problemas en nuestro cultivo. Por ejemplo, a mí un micronutriente que me encanta es el boro, pero es muy problemático. De aquí es famoso, por ejemplo, que si estamos haciendo cultivo de higuera, que lo hablábamos la semana pasada, nada más que tenemos por encima de 0,75 ppm en el agua de riego con la higuera, olvidaros de la fertilización porque es que va a empezar a dar problemas el boro directamente. Pero bueno, procedemos a hablar. Estos nutrientes los podemos encontrar en cantidades brutales. Algunos de ellos, como el calcio, es que por encima de 40.000 ppm, es súper curioso. Esas son auténticas burradas, pero puede pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener un sistema de extracción u otro con ese tipo de suelos, ¿vale? Nosotros también, solo calculamos lo disponible. Porque si nos pudiésemos saber el calcio disponible o el magnesio disponible a nivel estructural, tenemos datos que sean auténticas barrabasadas, ¿vale? Nosotros analizamos el calcio extraíble, que es el calcio que tiene la planta disponible, la planta para su absorción. No se tiene en cuenta el elemental a nivel estructural, ¿vale? Es decir, que forme parte de la estructura de los minerales, de la arcilla, de la arena, ¿vale? Ese no se tiene en cuenta porque ese también se puede extraer con un ataque ácido, pero no se puede tener en cuenta. Sin embargo, también es de los macros que está en mayor cantidad en los suelos, ¿vale? Si tenemos un suelo con deficiencia de calcio, tenemos problemas, ¿vale? En suelos con pH por encima de 7,5, 7, con 7 nunca vamos a ver una deficiencia de calcio normalmente y si la identificamos es porque tenemos el potasio por las nubes. Se extraen del suelo grandes cantidades, aquí 747, pues mirar, eso es porque hemos cogido una de las ciudades que lo tenía abajo, pero estamos hartos de ver suelos con más de 20.000 ppm de calcio disponible, ¿vale? Y no haciendo la extracción con Melis 3, una sustancia extractiva que utilizamos aquí, sino con el propio acetato de amonio. El magnesio es muy importante. En algunas zonas, en algunas regiones estamos encontrando deficiencias del mismo cuando hacemos la analítica de suelo. Es muy fácil recuperarlo, es muy barato también recuperarlo. Tiene que tener un buen equilibrio con el calcio, una buena relación de cationes, ¿vale? Y la forma de aplicarlo puede ser desde dolomita, una cosa, yo a mí la dolomita lo digo, me gusta la calcinada pulverulenta, pero tenéis otros productos que permiten tener el sulfato, perdón, el magnesio de una forma rápida y asimilable en los suelos en caso de que identificásemos una deficiencia, como el sulfato de magnesio o también nitrato de magnesio y demás, ¿vale? El magnesio lo estamos encontrando muchísimas veces por debajo de 500 ppm. Puede resultar muy problemático cuando lo tenemos por debajo de 350 ppm en el suelo. Una pista que doy para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? En suelos muy lavados, en suelos con altas precipitaciones, tenemos problemas con el magnesio porque se ve muy reducido y salta en las analíticas, ¿vale? Y luego el sulfato, el azufre. El azufre quiere indicar una cosa. A medida que están pasando los años, sobre todo en España, estamos teniendo menos azufre en los suelos muchas veces. Porque estamos haciendo, antes aplicábamos, hace décadas, muchísimo azufre, se sulfataba muchísimo, porque era la forma de luchar contra los hongos, contra los ataques de ácaros, y echamos muchísimos kilos por hectárea. Echamos, por ejemplo, también para paliar las deficiencias de hierro, en lugar de los modernos quelatos que funcionan como un tiro, a mí me gustan mucho los quelatos de hierro, usamos, por ejemplo, el hierro lo aplicamos en forma de sulfato de hierro, y nos estamos encontrando muchísimos suelos con deficiencia de azufre, ¿vale? Es muy importante que tengáis en cuenta cuando estamos analizando el azufre en los suelos, que es un elemento muy complicado de trabajar con él a la hora de analizarlo, ¿vale? Nosotros, y bueno, en todos los laboratorios lo analizamos en forma de ion sulfato. El azufre tiene un ciclo orgánico del azufre y lo tenemos en forma elemental, lo tenemos en forma de sulfato. Cuando estamos analizando en laboratorio se analiza, como os indico, en forma de sulfato. Y una cosita, normalmente la relación sulfato-azufre elemental es 1:5. Es decir, que aquí si tuviésemos 5 unidades de sulfato, aquí tengo una rata cuando lo estoy convirtiendo antes, ¿vale? Si tuviésemos 5 unidades de azufre aquí, se supone que tendríamos 25 disponibles de azufre, ¿vale? Estos rangos de aquí están hechos para azufre, para el ion sulfato, ¿vale? No que tenemos que multiplicar, nosotros directamente damos este valor ya comprendido y asimilado. Esto es una rata cuando estaba haciendo ante la presentación que la he puesto mal, pero que tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con el azufre y a mí es un macronutriente que me gusta mucho y que estamos encontrando bastantes deficiencias en suelos de azufre y en viñedos también. Un elemento que tenemos que tener en cuenta es el sodio, pero el sodio voy a dar un pequeño truco.
para saber si el rango es alto, medio o bajo. Aquí podemos ver el sodio es problemático en los suelos. Si lo tenemos en un contenido alto, nos desplaza nutrientes como la absorción de nutrientes como el potasio o el calcio o el magnesio, o provoca un incremento de la electroconductividad del suelo y por lo tanto del potencial matricial, que esto lo hablamos en los webinars de riegos, que era la capacidad que tenía, la facilidad que tenía la raíz de la planta de extraer el agua del suelo, ¿vale? Esto incrementa el potencial matricial, la planta tiene que hacer una presión negativa mucho mayor y le cuesta energía hidratarse, ¿vale? Con lo cual puede llegar a la marchitez, ¿vale? Pero es muy fácil de eliminar de los suelos. Se puede lavar sulfato de calcios, iones sulfato, el yeso agrícola que es sulfato de calcio, muy barato y muy fácil de emplear, en fertirriego, en invernaderos también. ¿Qué sucede? Yo, en la medida de lo posible, no me gusta interpretar estos ppm de aquí con estos valores que nos recomiendan, ¿vale? La bibliografía oficial. A mí, para saber si tengo problemas con el sodio, lo que me interesa saber es el PSI y el RAS, ¿vale? Que es la relación de absorción de sodio y el valor, sobre todo, más importante que después obtenemos, que es el porcentaje de sodio intercambiable. Aquí ponemos esta tabla y es que cuando tenemos un valor menor a 7, directamente no tenemos que preocuparnos por el sodio. Hombre, si hemos hecho una analítica de agua y estamos regando de un sondeo, de un pozo, y vemos que tiene el agua, el contenido de sodio por las nubes, entonces sí que evidentemente deberéis preocuparos porque se va a ir incrementando ese contenido de sodio. Pero si se hace una finca de cultivo de secano, por ejemplo, que no tiene aplicaciones de agua, que recibe un agua de buena calidad del canal, que tiene un PSI por debajo de 7, no preocuparse. Si tiene entre 7 y 15, yo ya sí que a partir de ahí, me da igual lo que ponga aquí de moderado, fuerte o extremos, yo me empiezo a preocupar mucho porque la electroconductividad en los suelos y el porcentaje de sodio intercambiable nos hace reducir muchísimo la capacidad de crecimiento de nuestros cultivos, de desarrollo y, lo más importante, de producciones, que es lo que nos interesa. Y muchas veces lavar este sodio es muy rentable, es muy barato, no hace falta productos milagros, sino que con productos de precio muy baratos se puede conseguir. Vamos a continuar con las unidades fertilizantes disponibles. Esto nos permite saber los kilos de los nutrientes que hemos estado analizando, ¿vale? Anteriormente, los que tenemos disponibles en el suelo. ¿Cuándo es importante esto? Pues cuando queremos saber lo que tenemos que aplicar a nuestro cultivo y lo que hace falta de verdad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pusimos estos valores. Yo siempre digo una cosa, nos vienen bien para cuando estamos usando alguna calculadora, por ejemplo, las que tenemos en Fertivos, para saber los kilos que tenemos, lo que nos hacen falta, calcular diferencias y, sobre todo, en el caso del nitrógeno, saber si tenemos suficiente nitrógeno disponible para nuestro cultivo ese año. Si vemos alguno de estos también encima que están aquí de eficiencia, tenemos cultivos que extraen cantidades por encima de las 158 kilos por hectárea de fósforo y de potasio. Oye, y es que lo importante, no podemos vaciar nuestro suelo de nutrientes. Si aquí vemos que, por ejemplo, de potasio tenemos 628 unidades disponibles y nuestro cultivo va a extraer 300, podemos decir, oye, mira, es que me ahorro el potasio. No, todo lo contrario. Significa que tienes que intentar que no te baje el potasio del baremo medio y de esta forma puedes calcular cuál es el baremo medio, cuánto tienes disponible real si tienes por encima de ese exceso, ¿vale? Puedes decir, vale, estoy por encima, no sé, de 500, pues puedo gastar 128. Pero es que estoy por encima de 500, que es el valor medio mío, de mi suelo, y necesito extraer 800. Oye, pues tienes que aplicar ahí potasio mínimo hasta 1300 para cumplir esas 800 y que no te baje por debajo del nivel medio establecido. Esto no pasa con todos los nutrientes aquí que estamos analizando. El sodio nos viene muy bien también aquí para calcularlo porque nos permite, con las ppm que tiene nuestro suelo, calcular los miliequivalentes que tenemos que aplicar, por ejemplo, de sulfato, para provocar su desplazamiento. Ahora procedemos a hablar de una cosa muy sencilla, que son las características hidráulicas. Nosotros con el suelo, con el contenido de limos, arcillas y arena y la materia orgánica, somos capaces de calcular sus características hidráulicas de una forma muy rápida y muy sencilla y sencilla y fácil de comprender. Y no solo eso, sino que estos datos los podéis después, si estáis acostumbrados a utilizar software de aplicaciones de riego como el CleanWAP o el CropWAP de la FAO, que son completamente gratuitos, ¿vale? Estos datos que os damos aquí los podéis meter directamente en el software, ¿vale?
Estos datos son la capacidad de campo, el punto de Marchitez, el agua útil, la humedad mínima y la lámina de agua aplicable. Que os lo empiezo aquí a indicar, ¿vale? Los 4 primeros valores, la capacidad de campo, el punto de Marchitez, el agua útil y la humedad mínima, siempre nos la indica en volumen, en porcentaje, ¿vale? Esto se tiene en cuenta porque es con lo que vamos a calcular después con el resto de herramientas de riego, lo que podemos tener a nivel de la presión matricial en el suelo cuando estamos utilizando sensores, ¿vale? O el porcentaje disponible. Aquí hay una cosa que quiero explicar. La capacidad de campo es la cantidad de agua que puede tener ese suelo respecto al volumen, ¿vale? Que nos indica que el suelo en ese momento retiene todo el agua y si le echásemos una gota más, 1 litro más por metro cuadrado, un milímetro más por metro cuadrado, ese agua lisiviaría, ¿vale? Es porque eso está capacidad de campo, si le echamos uno más, no es capaz de retenerlo. El punto de Marchitez se define como la humedad mínima en porcentaje que puede alcanzar un suelo para que la planta muera y no pueda volver a coger agua, ¿vale? El punto de Marchitez es decir, hemos estresado tanto nuestra planta a nivel de recursos hídricos que ya, aunque la reguemos y la hagamos flácida, ¿vale? No va a coger ese agua, ¿vale? Entonces va a morir. El agua útil es el agua que puede aprovechar la planta entre el punto de Marchitez y la capacidad de campo. Esto se empeña mucha gente en dar este valor, pero sin embargo a mí el que más me interesa es el de sería el restando la capacidad de campo con la humedad mínima. La humedad mínima es la humedad mínima que puede alcanzar nuestro suelo de una forma óptima para que si le aplicamos el agua se rehidrate completamente de nuevo de una forma rápida. ¿Nos ha pasado alguna vez que tenéis alguna maceta en vuestra casa que está completamente seca, la habéis echado agua y que el agua pasaba por ella y que no cogía bien el agua? Pues eso significaba que es que el suelo había llegado al punto de Marchitez y no era capaz de coger bien ese agua. Sin embargo, si secamos lo suficiente hasta la humedad mínima y volvemos a regar, ese agua es absorbida de una forma óptima, ¿vale? Ese valor que se ve ahí, la humedad mínima, es el que se emplea con las estrategias de riego deficitario, ¿vale? Y luego obtenemos, con estos criterios de aquí, con estos datos, si alcanzásemos la humedad mínima, para llegar a la capacidad de campo, con los cálculos de nuestro suelo, de lo que hemos hecho en esta analítica, obtenemos esto que son 34,47 milímetros metro cuadrado, que significa que podemos aplicar mediante el riego a nuestro suelo para ese horizonte que se ha analizado, por ejemplo, de 35 centímetros, que el suelo es capaz de retener hasta 34,47 litros por metro cuadrado, cosa que viene muy bien cuando queremos hacer un correcto manejo hidráulico de nuestros suelos. Vamos a empezar a hablar ahora de un conjunto de parámetros que no os he querido meter con esta analítica, que era la básica, pero que creo que es importante que tengáis en cuenta, ¿vale? Uno de ellos, los carbonatos y la caliza activa, ¿vale? Los carbonatos, es muy importante indicar que es que nos provocan un desplazamiento de los nutrientes, ¿vale? Encima nos pueden provocar un bloqueo de absorción del hierro, nos provoca una clorosis férrica, también nos pueden provocar un exceso de calcio. El exceso de calcio también provoca que se desplacen otro conjunto de nutrientes. Nos generan también unos problemas de infiltración. Los suelos con muchísimos carbonatos son muy complejos a la hora de regarlos, no retienen bien el agua, son malos, ¿vale? En algunas condiciones. También hay que decir que cuando tenemos suelos con carbonatos estamos obteniendo algunos de los mejores vinos del mundo, se obtienen en suelos con carbonatos porque estamos sometiendo un estrés increíble a la planta y entonces estamos estimulando la formación de las sustancias orgánicas, ¿vale? De los fenoles y demás que dan calidad a ese producto, ¿vale? Cuando vemos un suelo con carbonatos, un suelo que sea claro, ¿vale? Que sea de color blanco y demás, suelen tener mucho contenido en carbonatos. La medición de carbonatos es tremendamente sencilla, tremendamente rápida. Nosotros aquí, por ejemplo, lo hacemos con el calcímetro de Bernard. No hace falta espectrofotómetro de absorción atómica, emisión, absorbancia UV, no. Es como un simple sistema con medición, con un ácido, calculamos el dióxido de carbono generado, analizamos ese volumen de dióxido de carbono y sacamos el contenido de carbonatos totales. Pero cuando tenemos más de un 15% de carbonatos, sería recomendable que todo el mundo hiciese una segunda analítica, ¿vale? Que no cuesta nada, que es que 5 euros más, ¿vale? Y es analizar la caliza activa. La caliza activa sí que ya es completa, sí que es bastante problemática, ¿vale? Porque nos va a provocar
Por lo pronto, problemas de clorosis de hierro, seguro, ¿vale? Y en segundo lugar, es limitante con muchos patrones de cultivo porque nos provoca nos provoca que haya una mala absorción de nutrientes porque esta caliza activa, ¿vale? Son partículas de carbonato con un diámetro inferior al 0,05 milímetros, se quedan adheridas, ¿vale? Adheridas, no adheridas, adheridas alrededor del sistema radicular y no provocan, y provocan que no haya una correcta asimilación de nutrientes, ¿vale? Por suerte, tenemos patrones tolerantes a caliza activa. En el caso, por ejemplo, del viñedo, tenemos patrones que son tolerantes hasta un 40% de caliza activa, ¿vale? Esto también se está dando en cultivos que nos está indicando el porcentaje de tolerancia a caliza activa en pistacho, en almendro, en muchos tipos de patrones hoy en día, ¿vale? Ahora vamos a pasar a una última parte donde vamos a hablar de las unidades de concentración, de las ppm, miliequivalentes, y también vamos a hablar de la capacidad de intercambio catiónico. Pero quiero también primero, cuando veis tanto nuestras analíticas como analíticas, por ejemplo, de la competencia de otras empresas, siempre podéis ver que viene esto expresado en partes por millón, ppm, o en miliequivalentes, o en milimoles, ¿vale? La unidad de ppm es una unidad que es una unidad de concentración, ¿vale? No es una unidad de peso. La unidad de peso es el miligramo. Nosotros cuando estamos trabajando con ppm, tenemos que también, para calcular los kilos disponibles por hectárea de los nutrientes, lo que hacemos es una conversión a miligramos. Pues eso se hace después con cálculos matemáticos por detrás, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que si estamos hablando de que tenemos 100 ppm por ejemplo, de calcio en una solución de agua, lo que significa que por cada kilo de ese agua, ¿vale? Por cada 1000 gramos de ese agua, tenemos 100 miligramos de calcio. Pero, si estamos utilizando ppm, significa que estamos hablando de concentración. ¿Y eso qué significaría? Pues que si tenemos 100 gramos de agua con 100 ppm de calcio, significaría que esos 100 gramos de agua tienen 10 miligramos de calcio disueltos, ¿vale? Por eso es muy importante tener en cuenta que partes por millón ppm es una medida de concentración, no es de masa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos calculando en el laboratorio un día, pues las ppm, los miligramos que teníamos de ácidos húmicos y ácidos fúlbicos en un biofertilizante. Los miliequivalentes, ¿vale? El miliequivalente se fundamenta en el principio de valencia y peso atómico. Para conocer los miliequivalentes, ese es un cálculo que hacemos respecto a los miligramos, es necesario conocer el peso en gramos o en miligramos que tenemos de nuestro producto, ¿vale? Y con esos miligramos se multiplican por peso atómico y valencia. Para que lo entendáis, que esto es una pregunta que siempre nos dicen, oye, ¿qué diferencia entre miliequivalentes y ppm? El miliequivalente nos viene muy bien para saber cuál es el máximo, la capacidad de nuestro suelo de retener nutrientes, porque cuando estamos hablando de la capacidad de intercambio catiónico, la estamos hablando respecto a los miliequivalentes. Imaginaros que tenemos un suelo con una capacidad de intercambio catiónico de 20 miliequivalentes. ¿Esto qué significa? Que podemos meter 10 miliequivalentes de calcio y 10 miliequivalentes de magnesio. ¿Pero qué pasa? A nivel de peso, entre comillas, si ambos pesan 10 gramos, ¿vale? Pues no pasa nada, 10 más 10, 20, y nos caben en nuestro suelo. ¿Pero qué pasa? El miliequivalente es como cuando hablamos de 1 kilo de paja y 1 kilo de plomo. ¿Qué pesa más? Pesan los dos lo mismo. ¿Qué sucede? El volumen es diferente. Entonces, el miliequivalente nos está hablando del peso, de la cantidad total que es capaz de retener el suelo, pero sin tener en cuenta el volumen que ocupan. Porque, como podéis ver aquí, el peso atómico y la valencia hablan del volumen que tiene el elemento que estamos analizando y, por lo tanto, podemos tener un miliequivalente de calcio que sea de un tamaño de 1 centímetro cúbico, por ejemplo, es un valor que me acabo de inventar, ¿vale? Que puede ser que un miliequivalente de calcio ocupe 1 centímetro cúbico y que un miliequivalente de magnesio ocupe 2 centímetros cúbicos. Si juntamos ambos, tenemos 2 miliequivalentes. Si lo hiciésemos a nivel de volumen, sería 3 centímetros cúbicos, cosa que no es real. A nosotros lo que nos interesa tener es la capacidad de retención de equivalente de nuestro suelo. Sé que suena a lo mejor un poco complicado, pero he intentado hacerlo de una forma fácil, ¿vale?
Muy importante también, los miliequivalentes de nuestro suelo, la capacidad de intercambio catiónico, se ve directamente relacionada con el tipo de suelo, ¿vale? El tipo de arcilla que lo compone y demás. Y cuando queremos incrementar la capacidad de intercambio catiónico tenemos dos formas. O aplicamos materia orgánica o aplicamos algún tipo de arcilla. Pero bueno, lo explicaremos posteriormente. Aquí podéis ver, ¿vale? Un esquema de la capacidad de cambio de los cationes, cómo se pueden ir cambiando. ¿Vale? Pero bueno, esto es sencillo, lo vais a tener en la presentación de mañana y lo podéis relacionar. Indicaros una cosa, cuando estamos extrayendo cationes nutrientes de nuestro suelo, vamos a provocar una acidificación, que veréis posteriormente especificado. Y los milimoles. Los milimoles en analíticas de suelo no se emplea tanto, sí que se emplean en análisis de agua y sobre todo cuando estamos haciendo soluciones de fertirriego. Es una medición de disociación de los cationes y de los aniones y de esta forma medimos los que tenemos disponible y lo que va a ser absorbido por nuestras plantas en el sistema de fertirriego. ¿Cuándo usamos cada una de estas unidades? Pues en las partes por millón, cuando queremos hacer una concentración, saber la concentración y la estimación rápida. Los miliequivalentes cuando queremos conocer el potencial del suelo para reserva de nutrientes, en mi caso, ¿vale? Y los milimoles en soluciones de fertirrigación. Por ejemplo, si tenemos más de 9 milimoles de nitrógeno, es que tenemos el nitrógeno por las nubes. Otros valores que no hemos visto en el ejemplo de analítica, pero que es muy importante tener en cuenta, tanto para la capacidad de cambio catiónico como también para los posibles bloqueos de nutrientes o cuando tenemos un problema de pH en el suelo, que es la acidez potencial y el aluminio. La acidez potencial es cuando nosotros hacemos una analítica de un suelo con agua destilada, es decir, podemos tener un valor de 6 o 6,3 y podemos decir, no, es que tenemos un buen valor de pH, pues vale. Imaginar que hacemos una analítica de suelo y tenemos un valor de 5,7 ya en agua destilada. Oye, hay que subir el pH sí o sí. 5,3 ya, por debajo de 5,3 es que, por favor, subir el pH urgentemente porque estáis maltratando vuestros cultivos y estáis perdiendo dinero. ¿Pero qué sucede? La acidez viene marcada por la cantidad de protones que tenemos en el complejo de cambio, ¿vale? Cuando extraemos nutrientes del suelo que están en forma de cationes como el sulfato, el calcio, el magnesio, el potasio, esto se ve desplazado por parte de la planta, genera protones. Esos protones lo que están haciendo es incrementar, evidentemente se van incrementando cantidades de protones y la cantidad de protones lo que hace es bajar el pH. ¿Qué sucede? Tenemos que también conocer los protones que tenemos intercambiables. Una cosa es lo que tenemos que se pueden medir en el complejo de cambio sin ningún tipo de problema y otros los que quedan ahí libres de esta forma, aunque incalásemos. Lo que nos permite el cálculo de la acidez potencial es estimar de una mejor forma la cantidad de enmienda caliza, calcárea que tenemos que emplear para subir ese pH. Es un proceso de precisión y siempre nos permite un ahorro en costes. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos fallando, si lo hacemos a ojo de buen cubero, la medición de la acidez del suelo y queremos con este valor de pH calcular los miliequivalentes que tenemos que añadir de calcio, es imposible saberlo sin conocer el contenido de aluminio y de protones libres. Os lo digo así, directamente. Todo lo demás es por la cuenta de la vieja sin ningún tipo de sentido. Y el aluminio también es muy importante cuando tenemos los procesos de acidificación de los suelos. De este siempre hablo en bastantes webinars y es que el aluminio tiene un problema muy malo. Es con pH por debajo de 5,3 se solubiliza. Todos los suelos tienen aluminio. No vale la expresión de, no, es que yo aquí en la analítica me da un pH 7 y no tengo aluminio. A ver, si tienes un pH 7, tienes el aluminio fijado en el complejo de cambio. No es problemático para tu cultivo. Pero si atacamos ese suelo con ácido sulfúrico, te va a salir aluminio en cantidades altas. Todos los suelos tienen aluminio. El problema del aluminio es que cuando bajamos el pH por debajo de 5,3, se solubiliza. Está generando enlaces con los hidróxidos y demás, se solubiliza. Encima, ese catión de aluminio que ha quedado libre impacta contra otro aluminio que está fijado en el complejo de cambio, con lo que provoca que se libere también y ya quedan dos aluminios libres. Tiene un factor de liberación de aluminio 2 elevado a n, a medida que se va acidificando el suelo. Encima provoca que a medida que se va solubilizando más, va descendiendo el pH porque genera más protones libres en el complejo de cambio. Es decir, es exponencial la acidificación del suelo con los aluminios. Por este mismo problema,
tiene es muy fácil de controlar, pero es que nos está provocando toxicidades en los cultivos, y es que algunas veces estamos identificando que tenemos en un cultivo una deficiencia de calcio, creemos que tenemos una deficiencia de calcio y no, lo que tenemos es una toxicidad generada por el aluminio. Y encima, si es que tenemos fósforo disponible en el suelo, pero se nos está liberalizando ese aluminio, genera una especie como de gel, se llama así, con el aluminio y el fósforo, forma fosfatos de aluminio y nos quedamos sin fósforo disponible para nuestro cultivo. Con lo cual, encima, desplazamos nutrientes, generamos toxicidad en el cultivo, pero es que no solo eso, sino que es que el fósforo queda bloqueado. Aquí podéis ver un ejemplo del aluminio de una planta que nada más que le añadieron 1,50 milimoles a un litro, que es nada de solución de riego, se vio drásticamente reducido el crecimiento de la planta por toxicidad. Y a priori podríamos decir que esto es una deficiencia de calcio o porque lo vemos verde y está de nitrógeno bien. No, no, no. Es toxicidad de aluminio. Y cuidado en los suelos con altas precipitaciones y suelos con saturaciones de bases muy bajas, ¿vale? Si tenemos un pH 5,3, estar seguros que tenéis un problema con el aluminio siempre. Esta tabla que tenemos aquí os la regalamos, ¿vale?, de forma completamente interesante, y es que muchos de los fertilizantes que estamos empleando provocan una reacción ácida en el suelo. Como estamos hablando aquí del aluminio y demás, os quiero decir que con esta tablita de aquí, si aplicáis cualquiera de estos fertilizantes que encontramos aquí, sería muy recomendable que si encima tenéis un suelo de pH de pH ácido, contrarrestaseis la acidez de esto. Por ejemplo, el sulfato amónico, ¿vale? Si echaseis 100 kilos de sulfato de amónico al suelo, sería muy importante que echaseis o 100 kilos de carbonato de calcio, o 93 kilos de dolomita, o 56 kilos de cal, ¿vale?, para contrarrestar el poder de acidez de este fertilizante. Es un fertilizante que tenemos que aplicar. El sulfato amónico es un fertilizante brutal, muy bueno para aplicar azufre y para aplicar nitrógeno en forma de manejar a los suelos. De mí me encanta. Pero ¿qué sucede? Nos acidifica los suelos. Y si encima tenemos un suelo ácido de serie, pues mirad, lo sentimos mucho, pero tenemos que intentar contrarrestar esta acidez porque estamos ahorrando en costes. Aquí esta tabla la tendréis completamente disponible mañana en vuestro correo, así que os invito a que los descarguéis después gratis. Ahora viene una cosita que vamos a hablar, la capacidad de intercambio catiónico. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La capacidad de intercambio catiónico de un suelo, tenemos que saber muy bien en qué valor nos la está dando el laboratorio, ¿vale? La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene un suelo de retener nutrientes, ¿vale?, en forma de cationes. Los cationes son potasio, calcio, magnesio, ¿vale? Todo lo que sea con positivo, cationes, se queda retenido en el suelo. Los aniones, como podemos encontrar el ion sulfato, el ion nitrato, se ven lavados, ¿vale? No se quedan fijos en el suelo. Cuando llueve, los perdemos. Así es, ¿vale? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico es el tamaño de nuestra despensa de nutrientes en el suelo. Podemos incrementar muchísimo la capacidad de intercambio catiónico de nuestros suelos. Tenemos formas muy baratas de hacerlo, que no son permanentes, como es, por ejemplo, la adición de materia orgánica, ¿vale? La materia orgánica, el compost, el vermicompost, son brutales para generar, no solo para aportar micronutrientes y nutrientes al suelo, sino también porque actúan como una despensa de los nutrientes y también para retener agua. Pero también podemos aplicar algún tipo de enmienda no orgánica que nos permite incrementar esta capacidad de cambio catiónico. Yo, por ejemplo, una cosa que estamos investigando ahora, que es el empleo de ciertos grupos de arcillas, ¿vale?, para emplear en el suelo, de forma que quedemos esa capacidad de intercambio catiónico fija para siempre, de por vida, ¿vale?, porque no se degrada ese tipo de elementos estructurales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la capacidad de intercambio catiónico nos va a decir también la capacidad máxima que tiene de retención de nutrientes en nuestro suelo. Aquí podéis ver una tabla como la que pusimos antes que nos indica que, por ejemplo, un suelo que no tuviese materia orgánica y de clasificación arenosa tendría una capacidad de intercambio catiónico de 1 a 5. Eso es nada, es un suelo yermo, perdido. Vamos a perder nutrientes. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Aplicar fertirrigación, porque si no, no vamos a ser capaces de sacar un cultivo adelante. Un suelo franco arcilloso, oye, pues tiene ya una capacidad de intercambio catiónico de 15-30, un poquito ya interesante, retiene bien los nutrientes. Pero la verdadera despensa de esto es la materia orgánica,
¿vale? La materia orgánica es nuestra verdadera despensa de nutrientes y donde vamos a tener un buen contenido de cationes disponibles para la planta. Como se indicaba, cuando estamos hablando de la capacidad de intercambio catiónico, solo estamos viendo los que podemos tener en el medio, que son el calcio, el magnesio, el potasio, el amonio, que es una forma de nitrógeno, el sodio, todos los microelementos y el que nos genera acidez, curiosamente, los protones del hidrógeno. Luego tenemos los iones, ¿vale? El ion fosfato, que este se lava, ¿vale? El sulfato se lava, el carbonato se lava, el nitrato se lava, el cloruro se lava. Cuando queremos, por ejemplo, alguno de estos que vemos aquí que se lava, es que también está en el suelo formando otros iones, otros enlaces, como pasa con el fosfato, ¿vale? Que me diréis, oye, que es que el fósforo no se lava cuando lo aplicamos al suelo y se queda en el complejo de cambio. Cierto. Esto es cierto porque se queda formando enlaces con el calcio y demás, del que tenemos disponible en el complejo de cambio, entonces no hay problemas, ¿vale? Pero cuando tenemos que calcular la suma de cationes totales, tenemos que hacerlo sumando los cationes que tenemos, ¿vale? Y también podríamos sumar algunos de los aniones para saber todo lo que tenemos en el suelo. Aunque los aniones, vuelvo a repetir, se lavan. Y ahí venía lo que decía hace un rato, de que el nitrato, nada más que una lluvia, se lava. ¿Por qué? Pues porque con la carga negativa no queda fijado en el suelo. Es también, cuando queremos analizar un suelo, a veces nos está pasando que algunos laboratorios podemos decir lo siguiente, vale, si no se avisa, hacemos una extracción un poquito ligeramente, esto pasa, nosotros extraemos con Melis-3 o con acetato de amonio dependiendo del suelo, pero imaginad que tenemos un suelo muy rico en carbonatos. No se nos ha pedido una serie de carbonatos, no lo sabemos y normalmente de rutina usamos ahora acetato de amonio siempre con suelos cuando creemos que tienen tendencia hacia los carbonatos, que lo vemos súper rápido eso con el pH, pero imaginar que tenemos un suelo con un contenido de carbonatos muy alto y le aplicásemos Melis-3. Pues estamos solubilizando ahí calcio del que tenemos con los carbonatos y de esta forma nos va a salir muy disparado el contenido de calcio. Pero es que después, si hacemos la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo, nos va a dar que el valor es menor. Esto pasa con muchos laboratorios porque, por un lado, te calculan la capacidad de intercambio catiónico como hay que hacerla, que es añadiendo acetato de amonio, después se tiene que hacer un lavado con cloruro de sodio, etcétera, es un proceso de laboratorio y calculamos todo lo que puede retener ese suelo, ¿vale? ¿Qué sucede? Normalmente lo que hacen los laboratorios es suman los cationes del complejo de cambio, el calcio, el magnesio y demás, todo esto lo suman y te plantan el número directamente. Dicen, vale, tu capacidad de intercambio catiónico en el suelo es esta. No, eso no es la capacidad de intercambio catiónico real, ¿vale? Esa es los cationes que tenemos en el complejo de cambio. Ya está, no es la capacidad de intercambio catiónico real, como podemos encontrar aquí, ¿vale? Aquí, bueno, vemos los cationes disponibles en el complejo de cambio. Aquí lo que estaba diciendo, si echamos, tenemos, por ejemplo, una muestra de suelo, donde se aprecian aquí los cationes, el potasio, el calcio, el magnesio, el sodio. Si añadimos acetato de amonio, provocamos que estos nutrientes, el amonio, por decirlo así, es más reactivo con las partículas del suelo que el resto de cationes, se juntan todo el amonio aquí y nos libera estos nutrientes que son los que posteriormente analizamos en el sobredrenante. Lo mismo nos pasaría después si hiciésemos una adición, por ejemplo, de cloruro potásico. El potasio en este caso, con el ion cloruro, actuaría desplazando de nuevo este amonio. Son juegos de química muy sencillos y divertidos de hacer muchas veces. Aquí se ha colado una imagen. Vamos a hablar de la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Una cosa es los cationes que tenemos en el complejo de cambio en la analítica. Otra es conocer la capacidad de intercambio catiónico total que tenemos en el suelo. Esto significa que, imaginaros que sumamos todos los cationes del complejo de cambio y tenemos un valor de 13. ¿Vale? Que tengamos 13 miliequivalentes de todos los cationes en nuestro suelo, por cada 100 gramos, no significa que nuestra capacidad de intercambio catiónico sea 13. Lo vuelvo a repetir. Eso significa que tenemos disponibles esos 13 ahí. Pero puede ser que tengamos una capacidad de intercambio catiónico de 21 porque tenemos un contenido de materia orgánica total muy grande y no estemos aprovechando la capacidad de retención de nutrientes de nuestro suelo, ¿vale? Pero es que también, cuando nos están dando
como valor la capacidad de intercambio catiónico, sumando los cationes, como hablamos ahí, el calcio, el magnesio y demás, y nos ponemos a hacer el cálculo de cómo están los miliequivalentes en el suelo, del equilibrio de cationes, que es lo que se hace con la capacidad de intercambio catiónico efectiva, es nefasto no hacer la capacidad de intercambio catiónico efectiva añadiendo los protones que tenemos en el complejo de cambio, ¿vale? Y el aluminio. Porque entonces volvemos a falsear los datos de comprensión de la analítica, ¿vale? Es decir, no tenemos solo que calcular, sino tenemos que sumar el aluminio y el aluminio y los protones. Ya estamos en la fase final del webinar. Sé que a lo mejor esta parte es un poquito más complicada. Como os dije, era un webinar de interpretación de las analíticas de suelo a nivel somero, una analítica básica y una serie de conceptos que tengáis en cuenta, porque sé que a lo mejor gente de otros países no puede decir las analíticas con nosotros, pero bueno. Os quiero poner aquí de regalo para que tengáis también en cuenta que nosotros, yo esto es una cosa que discrepo mucho, que siempre hacemos rangos de cationes, ¿vale? Vemos ahí los rangos de la analítica de suelo y claro, veis ahí que, por ejemplo, que por encima de 50 ppm el fósforo ya está bien, ¿vale? Un valor medio. Y que por debajo de 35 se considera un valor muy bajo. Yo discrepo mucho de estos datos porque hay que tener en cuenta el tipo de suelo. Porque como habréis deducido con las explicaciones que hemos estado dando, no es lo mismo la capacidad de intercambio catiónico de un suelo arenoso que el de un suelo franco con un 4% de materia orgánica. ¿Vale? No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay suelos que tienen mayor capacidad de retención de nutrientes y otros que no. Y, por ejemplo, un suelo arenoso con 20 ppm de fósforo, desde mi punto de vista, está fenomenal. No puedes pedirle que retenga más porque no tiene una capacidad de intercambio catiónico para retener más. Entonces, ¿esto qué sucede? Si tenemos, por ejemplo, un suelo con problemas de potasio, donde tenemos más de 800 ppm de potasio, vamos a ver que aunque tengamos un buen contenido de calcio o magnesio, se va a ver alterada la absorción de calcio. Esto es muy común de cuando estamos haciendo, por ejemplo, un cultivo de tomate, que podemos tener el potasio por las nubes en el suelo y nos esté provocando el problema de la peseta del tomate o el mal blanco del tomate, que vemos que la parte posterior del tomate está como podrida. Es una deficiencia de calcio brutal. Muchas veces es o porque había una sequía prolongada en la planta, el calcio necesita agua para ser absorbido por la planta, ¿vale? O porque tenemos una temperatura muy alta en el suelo. El calcio con temperaturas altas en el suelo tampoco es absorbido por la planta, porque tampoco puede absorber agua. Y otro problema es porque podemos tener todo disponible para que el calcio sea absorbido, pero el potasio a nivel radicular es antagónico y nos desplaza la absorción de ese calcio. Que en ese caso lo recomendable es meter calcio vía foliar en las plantas. Pero bueno, algunos, al igual que disminuye y desplaza, puede aumentar la absorción de otros nutrientes. Como por ejemplo aquí, veis que el amonio desplaza la absorción también de estos macronutrientes, sin embargo, aumenta la absorción de estos otros. También os quiero hacer entrega de esta hoja que tenéis aquí, que viene muy bien para tenerla en el teléfono móvil muchas veces. Cuando identifiquéis una deficiencia nutricional de una planta a nivel foliar, pues mirad, con esta guía os vale normalmente para todos los tipos de cultivo, os permite extraer de una forma rápida todas las posibles deficiencias que podéis tener. Hay una deficiencia aquí que no está, que es aposta, que es la del fósforo, ¿vale? Porque se puede confundir a veces con la del potasio, el molibdeno, y esa hay que ser más crítico con ella y buscar de una forma específica la deficiencia en cada planta de fósforo. Os lo digo también por adelantado. Y luego, también esto quiero que lo tengáis en cuenta, cómo se mueven los nutrientes dentro de la planta. Esto es muy importante cuando tenemos una analítica de suelo, que tenemos que saber los valores que tenemos de esos nutrientes en el suelo. Tenemos que saber también interpretar que a veces el efecto antagónico que se puede generar entre ellos, con la otra tabla que habéis visto, que se puede generar una deficiencia, y no solo eso, sino que a veces tenemos elementos que aunque los apliquemos a nivel de suelo para que la planta lo coja, donde tenemos en las hojas donde tenemos ya el problema hecho, como una deficiencia de hierro, una deficiencia de manganeso, no vamos a ser capaces de mejorarla visualmente, ¿vale? En las nuevas sí. Si las identificamos en fase de crecimiento, toda la hoja nueva, la hoja sana, va a crecer sin esa deficiencia y no va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? También es muy importante tenerlo en cuenta porque es que a veces la planta también provoca la translocación de ciertos elementos.
El manganeso, hierro o el calcio no te lo va a mover de las hojas viejas a las hojas nuevas, pero el nitrógeno o el potasio o el magnesio sí que te lo va a mover. Por eso, cuando vemos una planta que tiene las hojas nuevas, las hojas jóvenes de color verde intenso, pero las hojas viejas las tiene amarillentas, lo más probable es que tengamos una deficiencia de nitrógeno de caballo, ¿vale? Y cuando nos pasa al contrario, que tenemos las hojas nuevas amarillas y tenemos las hojas viejas verdes, ¿qué nos pasa? Que podemos tener, si tenemos nerviaduras amarillas, una deficiencia de azufre o cobre, y si tenemos las nerviaduras verdes de hierro o manganeso, porque no son elementos móviles dentro de la planta. En algunas plantas sí que hay algunos elementos que son móviles, curiosamente, como el boro, como en el caso del olivo, pero bueno, son outliers que hay que tener en cuenta. Bueno, hemos llegado a la parte final del webinar. El de hoy era un webinar, pues, introductorio para que tuvieseis conciencia de cómo interpretar una analítica de suelo. Vamos a empezar a hacer bastantes webinars de estos masivos que se transmiten por todos sitios, ¿vale? Los de Zoom podéis acceder sin ningún tipo de problema a las preguntas. Bueno, lo de Zoom es que lo hacemos es, se va a hacer una primera ronda de inscripciones que vais a recibir todo el mundo en el mail a lo que os habéis inscrito, ¿vale? Y una vez que esa se complete, pasamos a hacer la siguiente de recogida de la siguiente ronda de inscripciones, que es a través de Facebook, ¿vale? Para que avisaros que tengáis el evento en tiempo real. No obstante, también os digo que lo podéis ver todo esto en YouTube y nos podéis seguir sin ningún tipo de problema en redes sociales. Voy a leer las preguntas y respuestas. Voy por orden. Primero, preguntas y respuestas de Zoom, después preguntas y respuestas del Zoom, del chat de Zoom y después de Facebook, ¿vale? Espectador Anónimo nos pregunta que si realizamos las extracciones de fósforo mediante Bray 1 y 2. Tenemos diferentes formas de extraer el fósforo, que es Bray 1, también se puede Corcur, por bicarbonato de sodio. Nosotros estamos utilizando la de Mielich, es bastante más cara, pero es que nos permite extraer el fósforo de forma independiente al pH del suelo, ¿vale? No sé si conoces Mielich, no se utiliza normalmente por los laboratorios porque es que es muchísimo más caro a nivel de reactivo. Pero nosotros, por agilizar el tiempo, pues preferimos hacer esto porque recibimos suelos de toda España y podemos encontrar suelos de pH 8,7 o suelos con pH de 4,6 y nos pasa, y es común, ¿vale? Vale, Daniel, tienes un cultivo de leñoso con un pH de 5,4 y otra de 5,9. Le estás aportando una tonelada de estaria de dolomita. ¿Qué me aconsejas para subir el pH sin modificar la capacidad de tampón del suelo? A ver, Daniel, esa pregunta me va a decir que barro para casa, pero ese suelo hay que analizarlo, hay que hacer un análisis de suelo para elevar la capacidad de intercambio catiónico, ¿vale? Perdón, que me están llevando por teléfono y me he liado. Hay que hacer un análisis para saber la modificación de pH que tenemos que hacer, los cationes que tenemos que desplazar, los protones que tenemos que desplazar, cuánto calcio tenemos que añadir y nunca subiendo más de un punto de pH por suelo. Así que eso tiene que ser con analítica. No vale decir, no es que tengo un suelo franco arcilloso y aplico este nutriente. No, tiene que ser de esta forma, ¿vale? Los umbrales del RAS, la reacción de absorción de sodio. El RAS nos vale para, Giancarlo, nos vale para calcular el PSI, el porcentaje de sodio intercambiable. Es una unidad, es una ecuación que se emplea, ¿vale? Centimol carga es lo mismo que centimol. Se está aplicando, Giancarlo, según si lo queremos si estamos calculando cationes o aniones, es lo que nos diferencia entre la capacidad de intercambio catiónico activa y total. Creo que esa respuesta, Giancarlo, la he contestado antes especificando lo que era la capacidad de intercambio catiónico, ¿vale? Si no, vuelves a preguntar. Antonio González, ¿tiene relación la cantidad de calcio con el pH del suelo? Es decir, un suelo con mucho calcio disponible puede tener un pH medio bajo. Sí tiene mucho que ver. A veces nos podemos encontrar algunos suelos que, a pesar de tener un contenido de calcio alto, presente un pH ácido. Puede pasar algunas veces y se ve sobre todo indicado por el contenido de azufre y demás, ¿vale? Porque azufre baja el pH del suelo. Nos ha pasado, son suelos raros, muy raros, pero puede pasar. Normalmente también te digo, para subir el pH del suelo lo que hay que hacer es aplicar calcio. De todos los cationes es el que tiene mayor poder basificante, ¿vale? Nacho, has preguntado hace unos minutos que sí, vamos a subirlo en YouTube, estate tranquilo que vamos a pasarte un enlace con el vídeo, ¿vale?
José Ángel, que el sodio es fácil de bajar, pero no me queda claro cómo sería. A ver, es tan sencillo como aplicar sulfato de calcio, por ejemplo, o sulfato ferroso, dependiendo de las características del suelo, y lo que se provoca es que ese sulfato reacciona con el sodio, formando sulfato sódico, que es fácilmente lavable. El sulfato sódico es completamente inocuo, hasta el punto de que en medicina se utiliza como lasante. ¿Vale? Es una forma de bajar el contenido de sodio de los suelos sin ningún tipo de problema. Noelia, nos estás preguntando que la utilidad del análisis es ver el comportamiento de los nutrientes en realidad, pero ¿cómo puedes medir la actividad biológica en el suelo? Teniendo en cuenta cuando hacemos, por ejemplo, las bacterias en laboratorio, su comportamiento es absolutamente distinto a su comportamiento en el suelo. Mira, en nuestro caso, para ver el comportamiento a nivel de bacterias del suelo, lo que estamos haciendo es determinando el contenido que tiene de bacterias, ¿vale? De levaduras y de hongos. Se puede ver también la actividad bacteriana de un suelo midiendo el contenido de dióxido de carbono generado en un periodo de 24 o 36 horas. Es una actividad que se hace metiendo en el suelo con agua, ¿vale? Un poquito, se pone a capacidad de campo, se pone a 24 horas de temperatura y se puede medir la concentración de dióxido de carbono. Nosotros no es una cosa que hagamos hoy por hoy en el laboratorio, pero sí que tengo contemplado para hacerlo en un futuro con sensores de dióxido de carbono. Giancarlo, la curva de extracción de nutrientes es muy útil, eso ya lo hemos hablado, lo repetimos en otros webinars y es muy interesante cuando estamos aplicando, cuando estamos haciendo extracciones cuando estamos haciendo aplicaciones de fertirriego. Conocemos el estado fenológico de nuestro cultivo y sabemos lo que necesita en cada momento. Y de esta forma estamos evitando la pérdida de nutrientes, ¿vale? Intergal, el fósforo nos indica que está en vuestros suelos por las nubes y con pH de 8,5. Y los carbonatos por las nubes también. ¿Cómo afecta esto el fósforo? ¿Qué lo bloquea? ¿Que tengo que aplicar azufre para bajar el pH? A ver, si tenemos el pH del suelo por 8,5, tenemos un pH altísimo, ¿vale? Lo recomendable en estos suelos es aplicar mucha materia orgánica y aplicar el suelo, ¿vale? Y para esto se emplea azufre elemental, es la forma más efectiva de bajar el pH del suelo. Es mucho más difícil también bajar el pH del suelo que subirlo. Y es un proceso que tiene que ir con un trabajo de varios años, donde la materia orgánica juega un factor clave. Noelia, nos pregunta, ¿encontramos diferencia de presencia de nutrientes en suelos manejados sin herbicidas y abonos sintéticos de suelos manejados con estos productos? Los herbicidas no interactúan con los nutrientes del suelo, ¿vale? Los herbicidas se pueden plantear para mantenimiento de cubiertas vegetales o no. Donde se encuentra la diferencia de retención de nutrientes y la capacidad de cambio cationíco de los suelos es si tenemos, por ejemplo, yo soy amante de las cubiertas vegetales siempre y cuando se pueda. Hay zonas, hay regiones de estricto secano donde no se puede tener cubierta vegetal porque es que no hay precipitaciones que permitan eso. Pero siempre estoy a favor de que haya cubierta vegetal porque estamos incrementando la cantidad de microorganismos, por lo que me preguntabas antes, y también nos está incrementando la capacidad de intercambio catiónico de los suelos porque estamos fijando más materia orgánica en los mismos, ¿vale? Sí que es evidente, un suelo con cubierta vegetal con contenido de materia orgánica tiene mejores cualidades que un suelo que no. Un suelo, a nivel nutricional, da igual que apliquemos 50 unidades, por ejemplo, de nitrato de amoníaco proveniente de un fertilizante orgánico que de uno de síntesis, porque lo que es el análisis a amonio va a dar lo mismo. Es la misma molécula, no tiene propiedades diferentes, ¿vale? Luego nos estás preguntando con respecto a vuestra investigación sobre el empleo de arcilla para aumentar la capacidad de cambio catiónico, ¿podría desembocar en que el agricultor disminuya el empleo de materia orgánica provocando un descenso de la actividad biológica, ya que la arcilla sin materia orgánica es solamente inútil? Estamos haciendo esa investigación con arcillas que no son arcillas tipo las que tenemos en los suelos, ¿vale? Sino que es un filosilicato que nos permite que los microorganismos queden fijados en las láminas, ¿vale? Es más, las primeras pruebas que se han hecho, lo que han hecho ha sido aumentar la carga de microorganismos con la misma materia orgánica presente. No, que planteemos esto no quiere decir que estemos intentando no echar materia orgánica, todo lo contrario. Yo no concibo un modelo agrícola sin aplicar materia orgánica a los suelos, ¿vale? Y sin echar compost o cubiertas vegetales. Es un complemento para mejorar cierta efectividad, ¿vale? Y sobre todo para provocar también el desplazamiento de ciertos microorganismos, ¿vale, Noelia? No es nuestro fin ese, ni todo lo contrario. A ver, voy a leer un poquito, si habéis hecho preguntas también,
de esto. José Andrés Esteves nos pregunta hasta el silicio. Has hablado al principio, pero no lo tienes en la analítica. Se analiza aparte. A ver, es que la analítica que os he puesto aquí es la analítica más básica, más sencilla y más barata que tenemos, ¿vale? En esa no se analizan los micronutrientes. El silicio cumple unos factores, la verdad, que muy interesantes. Hay mucha bibliografía al respecto desde hace ya 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Han hablado sobre la capacidad que tiene este suelo, por ejemplo, este nutriente para mejorar a nivel nutricional las plantas, también cómo interactúa para actuar como defensa natural ante ataque de, por ejemplo, de hongos. Es uno de estos micronutrientes que para mí ya hoy por hoy es esencial en los cultivos. Sí que lo analizamos a nivel de micros cuando se nos pide sin ningún tipo de problema, por ejemplo, también en las analíticas de savia. Así que yo el silicio es uno de los que, ya que me preguntas por él, es importante, si lo analizamos, y es uno, por ejemplo, de los que vamos a tener vamos a hacer una incorporación de nueva maquinaria ahora en el laboratorio, porque vamos a empezar a poder hacer muchísimo más análisis con una escala mucho superior, mucho más rápida, y podemos meter mucho más de rutina. Y a lo mejor lo que queremos en algún análisis básico, pues intentar empezar a meter cosas como estas, ¿vale? El silicio, el molibdeno y el yodo son nutrientes muy interesantes que son grandes desconocidos desde mi punto de vista, ¿vale? Paco, los precios de las analíticas los tienes en la página web, eso es el precio de analítica para cualquier tipo de usuario, ¿vale? Tenemos también distribuidores por toda España y también hay convenios con cooperativas. Pregúntanos por mail si quieres o mándanos un mensaje y te podremos en contacto con algunos de los distribuidores. No tenemos distribuidores en toda España, actualmente estamos buscando distribuidores por España, ¿vale? En algunas regiones, pero si tienes alguno en tu localización, sin ningún tipo de problema puedes hablar con ellos o con alguna cooperativa que colaboremos cerca, también sin ningún tipo de problema. Luego, José Ángel, lo del sodio, creo que te he contestado ya la pregunta, ¿vale? Vale, Jarojas, con un pH del suelo de 8, carbonatos totales en 44 y caliza activa de 16, relación de carbonatos caliza 2,82, ¿cómo corrijo? La materia orgánica está al 2%. A ver, la caliza activa no puedes corregirla. Esto también te digo, te voy a contestar, pero esto es labor de consultoría, ¿vale? En este suelo lo que tienes que hacer es subir la materia orgánica. Espero que tengas un patrón tolerante a la caliza activa porque se te va a generar muchísimos problemas, ¿vale? Y José, ¿distribuidor en Portugal? No, en Portugal por desgracia no tenemos distribuidor, puedes hablar con nosotros directamente. O a lo mejor si eres técnico de campo puedes colaborar con nosotros. Así que, Jarojas, no sé si te he contestado un poco tu pregunta. Voy ahora a ver las preguntas que tenemos en Facebook, ¿vale? Perdonadme. Las preguntas de Facebook las voy a ver desde el grupo desde la propia aplicación de la página de Fertivos, ¿vale? Que no sé si está bien o está mal porque no veo preguntas por aquí. Vale, espera, sí que hay alguna. Alida Gómez nos pregunta si un suelo es de 5,3, pero el nivel de saturación de aluminio es 0. No es necesario hacer enmienda, es necesario hacer enmienda sí o sí con ese pH de suelo. 5,3 es contraproducente a nivel agronómico y a nivel de absorción de nutrientes, ¿vale? Aunque la cantidad de nutrientes esté normal, ese pH es demasiado ácido, ¿vale? Completamente ácido no tiene... No, ese pH hay que subirlo mínimo. A ver, mi recomendación para cualquier suelo es tener el pH por 6,3. A no ser que tengamos algún tipo de cultivo de berries que con 5,7, 5,8 tenga un óptimo de producción de nutrientes, siempre por encima de 6,3, ¿vale? Creo que no tengo... No he visto más preguntas en Facebook, ¿vale? Os pido disculpas porque sé que se está compartiendo en varios sitios, pero bueno, si habéis tenido algún tipo de problema de conexión por Facebook, os vamos a mandar el vídeo para que lo tengáis presente también, ¿vale? Veo aquí alguna pregunta. De Carmelo, ¿dónde se encuentra la mayor concentración de materia orgánica? Mira, depende, ¿vale? Cada materia orgánica es un mundo. No es lo mismo la gallinaza que la de vacuno. Ahí lo que hay que ver es el contenido isohúmico, ¿vale? Eso tenemos varios libros mucha bibliografía que nos lo indica.
y entonces es variable. No te puedo decir eso porque no me sé esos valores de memoria. Bueno, pues... Noelia, cuando aplicas sulfato para lavar el sodio, ¿cuánta agua necesitas por hectárea para lavarlo? ¿Vale? Eso se tiene que aplicar cuando, por ejemplo, en cultivos de regadío de extensivo, ¿vale? Que estemos, por ejemplo, un cultivo de almendro o un cultivo de tabaco o de pimiento para pimentón en la vera. Cuando si tenemos que hacer un lavado de sales, lo que hacemos es aplicar ese sulfato de calcio, ese azufre, se aplica durante la época invernal, después de cultivo, sobre otoño, ¿vale? Noviembre, diciembre, para aprovechar las lluvias de finales del otoño, del invierno y de principios de primavera, para provocar que esto se solubilice, desplace por el suelo y arrastre hacia abajo, ¿vale? Si es para un invernadero, hay que calcular, ¿vale? Hay que calcular la dosis de riego, la dosis de lavado y demás. No tiene un valor mágico de decir, oye, no, es que tienes que echar un riego de 40 metros cúbicos. No nos vale. José Ángel, ¿hay una época ideal para hacer análisis de suelo? Depende, ¿vale? Por ejemplo, si usted cultiva, durante el verano, en época estival, una finca de regadío, no sé, de tomate, lo ideal es hacer la analítica de suelos cuando termine el cultivo, ¿vale? Sin embargo, si cultiva cereal de secano, lo ideal es hacer la analítica de suelo nada más hacer la cosecha de cereal, aunque sea verano. Hay otro tipo de analítica, no se han hablado aquí, que hacemos, que es, por ejemplo, el extracto bulbo húmedo, que esa es brutal para la información que nos ofrece durante la época de cultivo, porque lo que hacemos es analizar en el complejo de cambio los nutrientes que tenemos disponibles para ver un posible desequilibrio y por adelantado solventarlo. No sé si he contestado tu pregunta por encima un poquito. Pues, José Ángel, para pistacho en secano, la recomendación para ti es hacerlo después de cosechar sobre septiembre-octubre, analizar ese suelo. Para aprovechar, si hay que hacer, por ejemplo, alguna enmienda de materia orgánica, imagínate que subir el pH o queremos aplicar, que estamos muy bajos en potasio, en fósforo, en calcio, magnesio, para aprovechar el invierno para aplicarlo, ¿vale? Y de esta forma que quede pues, muy bien fijado en el complejo de cambio y en brotación en primavera la planta lo coge sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues ya por mi parte me despido por hoy. Es un placer haber estado con todos vosotros y nada, espero veros en otro evento Fertivos que hagamos la próxima semana, por ejemplo. Si ha habido algún tipo de problemas con la conexión, pido disculpas y nada, pasar un buen día con la familia y muchas gracias por todo.